Buenas noches, mi nombre es Carlos Esquivel, soy el alumno del curso de Economía. En esta oportunidad vamos a presentar la tarea académica 7. Mi sección es I28B y mi docente es el profesor Rafael Celis Montesinos. En esta oportunidad vamos a leer con respecto a los últimos temas del curso. Son la balanza de pagos, la estructura de la balanza de pagos que existen, las reservas internacionales, el mercado de divisas, la demanda de los dólares, la oferta de los dólares, el equilibrio del mercado de sus divisas y por último el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio nominal, el tipo de cambio real y finalizando prácticamente todo, hablaremos con respecto a lo que son las conclusiones. A continuación pasaré a desarrollar los temas a tratar. Sector externo, la balanza de pagos. Hablaremos con respecto al concepto de ello. La balanza de pago es un documento contable en el que se registran operaciones comerciales, de servicios y de movimiento de capitales de un país con el exterior. También la balanza de pagos es un indicador macroeconómico que proporciona información sobre la situación económica del país de una manera general, es decir, permite conocer todos los ingresos que recibe un país procedentes del resto del mundo y los pagos que realiza tal país al resto del mundo debido a las importaciones y a las exportaciones de bienes, servicios, capital o transferencias de un periodo de tiempo. Por último, la balanza de pagos suministra información detallada sobre las transacciones entre residentes y no residentes, la situación externa de un país y su capacidad de reacción para enfrentar una crisis puede medirse a través de indicadores construidos con la información que proporciona la balanza de pagos. Por ejemplo, utilizando los saldos de las reservas internacionales netas y de la deuda externa. Se pueden construir indicadores referidos a la capacidad económica que tiene un país de generar las divisas necesarias para hacer frente a sus compromisos de pago futuros con el exterior. Estructura de la balanza de pagos. Ahora veremos tres tipos de balance de pagos que existen. El primero es balanza en cuenta corriente. La balanza en cuenta corriente es la balanza más importante, ya que es una de las más utilizadas para conocer el estado de la economía de un país. Aquí se incluyen las importaciones y exportaciones de bienes y servicios, además de las rentas y transferencias. A su vez, se subdivide en cuatro subcuentas: balanza comercial, balanza de servicios, balance de rentas y balance de transferencias, que lo voy a ir explicando más adelante. La segunda balanza de pagos que existe es la cuenta financiera. En ella se recogen los préstamos que pide un país al extranjero, las inversiones o depósitos que los países extranjeros efectúan en un país. Y también se compone por sector privado, sector público y capitales de corto plazo, que también lo voy a explicar más adelante. Y por último tenemos el financiamiento excepcional, que denota cualquier mecanismo diferente del uso de reservas o de créditos en el Fondo Monetario Internacional, empleado por las autoridades de una economía para financiar las necesidades de la balanza de pagos. Ahora tenemos acá los tipos de balanza en cuenta corriente. En primero tenemos la balanza comercial. Es que el que recoge el intercambio de bienes con el resto del mundo, tanto compras como ventas de bienes al exterior. El saldo de la balanza de bienes corresponderá a la diferencia de las exportaciones de bienes menos las importaciones de bienes. En segundo tenemos la balanza de servicios. La balanza de servicios constituye un grupo heterogéneo de servicios o comercio intangible con el resto del mundo, dentro del cual encontramos transacciones relacionadas con los rubros transportes, viajes, comunicaciones, seguros, reaseguros y otros servicios. La balanza de renta de factores registra ingreso de pagos por rentas de capital o del trabajo obtenidas fuera del país por residentes nacionales o pagadas a residentes en el resto del mundo. En la renta de factores se registra el valor de los ingresos y egresos de la renta relacionada con los activos y pasivos financieros con el exterior. De este modo, el rublo incluye las utilidades y dividendos y los intereses, y los préstamos de largo plazo y corto plazo de los bonos de los activos de corto plazo. Y por último tenemos la balanza de transferencias corrientes. En este rubro se incorporan las contrapartidas a las donaciones y bienes y servicios, las donaciones en efectivo y las remesas familiares que realizan los peruanos desde el exterior. Se incluye también las donaciones que corresponden a convenios de cooperación técnica no reembolsables. En esta cuenta financiera se componen de tres tipos: sector privado, sector público y capitales de corto plazo. En primer lugar tenemos el sector privado. El flujo de capitales del sector privado se compone
activos y pasivos de inversión directa extranjera en el país. Los activos comprenden la inversión directa en el extranjero que corresponden a la inversión efectuada por empresas peruanas en el exterior. Los pasivos se componen de la inversión extranjera de cartera en el país y los préstamos de largo plazo. En el sector público se registran los desembolsos y la amortización de la deuda pública externa y la variación de otros activos externos netos de largo plazo. Los activos externos netos de largo plazo incluyen principalmente depósitos en el exterior, bonos y acciones en organismos internacionales. Y por último tenemos los capitales de corto plazo que registran las transacciones de activos y pasivos del sistema financiero, empresas bancarias, Banco Central de Reserva de Perú, Banco de la Nación y financieras no bancarias, y del sector no financiero a plazos menores o iguales de un año. Y en el financiamiento excepcional podemos darnos cuenta de dos puntos. El primero registra básicamente transacciones correspondientes al sector público. Y segundo, comprende los conceptos de la amortización y de los intereses no atendidos con donaciones de deuda. Saldo de la balanza de pagos. Cada una de estas balanzas da un saldo independiente que puede ser positivo o negativo. El país realiza operaciones con el exterior que anota en la balanza de cuenta corriente o en la cuenta financiera. En ese sentido puede tener saldos positivos o saldos negativos. En la balanza de pagos mayor a cero, que es el superávit. ¿Qué es superávit? En el caso de que el saldo de un tipo de balanza sea positivo, estaremos hablando de que la balanza está en superávit. La balanza de pagos, que es menor a cero, es un déficit. El déficit es en el caso de que sea negativo. Y sin embargo no se busca el equilibrio de cada una de estas balanzas por sí solo, sino el equilibrio global de las balanzas de pago. La balanza de pagos igual a cero viene a ser el equilibrio. El resultado de la balanza de pagos. El resultado de la balanza de pagos se obtiene sumando la cuenta corriente en la cuenta financiera y el financiamiento excepcional, pero además se le incluye la cuenta de errores y omisiones netos, que es una cuenta residual que permite preservar el principio de la partida doble en la balanza de pagos. Como podemos visualizar en la imagen, tenemos la balanza de cuenta corriente es positiva, la cuenta financiera es positiva, financiamiento de excepcional es positivo y errores y omisiones positivo. Todo ello se suma y equivale al saldo de la balanza de pagos. Otro tema muy importante es las reservas internacionales. Las reservas internacionales son el fondo de monedas extranjeras y derechos especiales de giro que un país tiene para realizar pagos internacionales o para compensar el déficit de la liquidez en la balanza de pagos. Estas reservas están dispuestas en el Banco Central, en el Fondo Monetario Internacional o en otro organismo similar. ¿Cuál es la importancia de las reservas internacionales? La importancia de las reservas internacionales se enfocan en tres puntos. El primero, contribuyen a la estabilidad económica y financiera del país. Segundo, garantizan la disponibilidad de divisas para situaciones extraordinarias. Y tercero, contribuyen a la reducción del riesgo del país y a la mejora de los calificativos del Perú. Las reservas son particularmente importantes en un contexto de globalización de los mercados internacionales, reducción de las barreras y a los movimientos de capital y volatilidad en los mercados financieros, cambiarios y de metales a nivel mundial. ¿Qué constituye las reservas internacionales? De acuerdo al artículo 72 de la Ley Orgánica, las reservas internacionales administradas por el Banco Central de Reserva están constituidas por tendencias de oro y plata, billetes y monedas extranjeros de aceptación general como medios de pagos internacionales, depósitos de divisas por periodos no mayores a 90 días en bancos a juicio del directorio, certificados de depósitos de divisas por periodos no mayores a 90 días emitidos por bancos a juicio del directorio, títulos o valores de primera clase líquidos emitidos por organismos internacionales o entidades públicas extranjeras a juicio del directorio, aceptación bancaria acreditadas a plazos no mayores de 90 días, derechos especiales de giro, el saldo deudor de las cuentas originadas en los convenios de crédito recíproco con entidades similares y los aportes en oro, divisas y derechos especiales a giros de organismos monetarios internacionales. El mercado de divisas. Vamos a explicar detalladamente este tema. El mercado de divisas o mercado cambiario es un mercado que se caracteriza por el libre de cambio de divisas, es decir, su objetivo principal es el de facilitar el comercio internacional y la inversión. También se conoce como Forex, que es Foreign Exchange, que se traduce como intercambio de monedas extranjeras. En ese espacio físico y virtual se fija el precio de cada moneda denominado tipo de cambio. Dicha cotización depende exclusivamente de la oferta y demanda de los participantes.
Cabe precisar que en el mercado cambiario no se negocia solo efectivo. Por el contrario, también se comercializan depósitos registrados en instituciones financieras o documentos que otorgan el derecho a cobrar una cantidad de dinero. Este mercado ayuda a realizar compras y ventas de empresas de diferentes países sin que ellos compartan la misma moneda. Por ejemplo, se permite que una empresa de Estados Unidos importe productos europeos y pague en euros, aunque los ingresos de esta empresa sean en dólares. Para conocer el valor de una moneda con respecto a otra se utiliza el conversor de divisas. El mercado de divisas es el único debido al volumen de transacciones, la liquidez extrema del mercado y el gran número y variedad de los intervenientes en el mercado, su dispersión geográfica, el tiempo en el que se opera, la variedad de factores que generan tipos de cambio y el volumen de divisas que se negocia internacionalmente. También, por otro lado, dice que el mercado de divisas es aquel en el que compran y venden monedas de diferentes países. En este mercado, la moneda de un país se intercambia por la moneda de otro país. Demanda de dólares. La demanda de dólares se lleva a cabo principalmente a los importadores nacionales que necesitan convertir sus soles a dólares para pagar la mercancía que importan. Factores que desplazan la demanda en dólares son los precios nacionales, precios extranjeros, renta de ingreso extranjero, diferencial de tipo de interés y tipo de cambio futuro esperado. Como podemos visualizar en nuestra imagen, tenemos el tipo de cambio en la parte de las coordenadas y abscisas del Q en dólares. Y vemos de que aumenta o disminuye y algunos factores que influyen en ellos. La oferta de dólares. La oferta de dólares lleva a cabo también a los exportadores nacionales que necesitan convertir sus dólares a soles para realizar sus gastos. Los factores que desplazan a la oferta serían los precios nacionales, precios extranjeros, renta, que es ingreso extranjera, diferencia del tipo de intereses y tipo de cambio futuro esperado. La curva, cómo se pueda distribuir en la oferta de dólares, sería positivo o negativo y algunos factores que influyen en ellos. Como podemos ver en nuestra imagen, tenemos la coordenada de tipo de cambios y en las abscisas tenemos la cantidad de dólares que existe. El equilibrio del mercado de divisas. El equilibrio del mercado de divisas se logra cuando se iguala la demanda de dólares con la oferta de dólares. Determina el tipo de cambio o el precio del dólar expresado en soles. Cuando la cantidad ofertada en dólares es mayor a la cantidad demandada de dólares, sucede un excedente de dólares. Cuando la cantidad de demanda de dólares es mayor que la cantidad ofertada, sucede una carestía de dólares. Como podemos ver en nuestra imagen, esta coordenada es el tipo de cambio en soles o dólares y la abscisa es la cantidad de dólares. Podemos ver que tenemos un punto de equilibrio, 3.5 y 1.5, y donde vemos que a mayor es excedente de dólares y a menor es carecía de dólares. Cuando disminuyen las exportaciones nacionales de bienes y servicios, la oferta de dólares disminuirá. Esto ocasionará un desplazamiento de la curva de la oferta de dólares de O1 a O2 hacia la izquierda. El efecto combinado de estos desplazamientos origina finalmente que el tipo de cambio se incremente. Como podemos ver en nuestra imagen, simultáneamente aumentan las importaciones y disminuyen las exportaciones. Tipo de cambio en el lado de coordenadas y en el lado de abscisas tenemos la cantidad de dólares. Aumentó de 3.0 a 3.5. De O1 pasó a O2, a la cantidad de dólares 2. En este caso, cuando aumentan las exportaciones nacionales de bienes y servicios, la oferta de dólares aumentará. Esto ocasionará un desplazamiento de la curva de oferta de dólares de O1 a O2 a la derecha. Cuando disminuye la demanda por importaciones, consecuentemente disminuirá la demanda de moneda extranjera para realizar compras al exterior, desplazándose la recta de D1 a D2 hacia la izquierda. En el efecto combinado de estos desplazamientos se origina finalmente que el tipo de cambio se disminuya. Tipo de cambio en las coordenadas, cantidad de dólares en las abscisas. De 3.5 pasa a 3.0 y disminuye. Si simultáneamente aumentan las exportaciones y disminuyen las importaciones. ¿Qué es el tipo de cambio? El tipo de cambio es el precio de una moneda frente a otra. En Uruguay es la cantidad de pesos necesarios para comprar un dólar, un euro, un real. Por ejemplo, en su ferretería, Ricardo Gutiérrez vende productos importados y estos pinceles que provienen de China cuestan $10 cada uno.
Si el tipo de cambio se ubica en 30 pesos por dólar, cada pincel le costará a Ricardo 300 pesos. ¿Qué pasa si el tipo de cambio sube a 35 pesos? A Ricardo le aumentan los pinceles a 350 pesos. Cuando el tipo de cambio sube o baja, se produce una variación en el precio de los pinceles. Por lo tanto, en una economía como la uruguaya, que tiene mucha actividad comercial y financiera con el mundo, es esperable que la variación del tipo de cambio afecte los precios. El tipo de cambio. El tipo de cambio o tasa de cambio es la relación entre el valor de una divisa y otra, es decir, nos indica cuántas monedas de una divisa se necesitan para obtener una unidad de otra. Por ejemplo, para obtener un euro se necesita 1,0827 dólares. En cada momento existe un tipo de cambio que se determina por la oferta y la demanda de cada divisa, es decir, por medio del mercado de divisas. Sin embargo, como veremos más abajo, en algunos sistemas de tipo de cambio, los bancos centrales de un país intervienen en el mercado para establecer un tipo de cambio que favorezca su economía. Para calcular el valor de una moneda con respecto a la otra se utiliza conversor de divisas. El mercado donde se negocia el tipo de cambio es el mercado de divisas o uno de los populares entre los inversores. Podemos apreciar en nuestra imagen que tenemos dos tipos, apreciación de la moneda y depreciación de la moneda. La apreciación de la moneda dice, una moneda base se aprecia en relación a otra cuando el tipo de cambio entre ambas baja, es decir, que por cada una de esas monedas base podemos adquirir ahora más monedas de la otra. Por ejemplo, si el tipo de cambio de euro a dólares es 1/1, decimos que el euro se aprecia con el tipo de cambio que pasa de 1/1 a 1/1.2. Eso significa que ahora un euro puedo obtener 1,2 dólares y ya no uno como antes. Para el caso peruano, el tipo de cambio sol-dólar expresa la cantidad de soles que hay que pagar para poder comprar un dólar. Del mismo modo, el tipo de cambio dólar-sol expresa la cantidad de dólares que pueden comprarse con un sol o la cantidad de dólares que hay que pagar por un sol. Ahora veamos lo que es la depreciación de la moneda. Una moneda base se desprecia en relación a otra cuando el tipo de cambio entre ambas aumenta, es decir, que por cada unidad de esa moneda base podemos adquirir ahora menos monedas de la otra. Para el caso peruano, el tipo de cambio sol-dólar expresa la cantidad de soles que hay que pagar para poder comprar un dólar. Entonces, un incremento del tipo de cambio sol-dólar supone una depreciación del sol frente al dólar que abarata los precios de nuestros bienes y servicios en el extranjero. La depreciación del sol frente al dólar supone además una apreciación del dólar frente al sol, implicando por tanto un encarecimiento de los precios de los bienes y servicios extranjeros para los peruanos. Tipo de cambio nominal. Es la cantidad de soles que hay que entregar por una moneda extranjera. Se puede definir con el número de unidades de moneda nacionales que debemos entregar para obtener una cantidad de moneda extranjera, o de manera similar el número de unidades de moneda nacional que obtengo al vender una unidad de moneda extranjera. Tipo de cambio real. El tipo de cambio real entre dos países se puede medir en base a un solo producto representativo, como por ejemplo el Big Mac, la hamburguesa de McDonald's, que es prácticamente idéntica en todos los países. Si el tipo de cambio real fuera 1, la hamburguesa costará lo mismo en Estados Unidos, 1,36 dólares, y en Alemania 1 euro, con el precio expresado en una moneda común. Pero si supongamos que en Alemania el precio del Big Mac es 1,2 euros, eso significa que cuesta 20% más en la zona del euro, o sea que el euro está sobrevalorado un 20% respecto al dólar. Política cambiaria. La política cambiaria es la definición de un conjunto de criterios, lineamientos y directrices con el propósito de regular el comportamiento de la moneda nacional respecto a las del exterior y controlar el mercado cambiario de divisas. Y como podemos visualizar en la imagen, tenemos tres tipos de política cambiaria. Tenemos tipo de cambio flexible, tipo de cambio fijo y los sistemas mixtos o semifijos o ajustables, que a continuación pasaré a explicar cada uno de ellos. Tipo de cambio flexible. Resulta del libre juego de la oferta y de demanda de divisas en el mercado de cambios sin intervención del Estado, dado que en principio las divisas son generadas por los exportadores y demandadas por los importadores. En función de la intensidad de la oferta y de la demanda quedarán determinados el volumen de las transacciones y su cotización, siendo su funcionamiento equivalente al de cualquier otro mercado. El tipo de cambio fijo es aquel establecido por el gobierno a través de su autoridad monetaria, el BCR, que es el Banco Central de Reserva,
con el fin de que no se generen presiones de alza o baja del precio de la moneda extranjera, fundado en criterios técnicos o de política económica. Esto implica la intervención activa del banco. Los sistemas mixtos o semifijos ajustables. El Banco Central puede establecer unas bandas dentro de las cuales dejará que su moneda fluctúe libremente, pero si en algún momento el tipo de cambio se acerca peligrosamente a los límites establecidos, intervendrá para evitar que se salga fuera de las bandas establecidas. El tipo de cambio mixto semifijo ajustables pueden concebirse como un caso intermedio entre los sistemas de flotación libre y los tipos de cambio fijo. Este sistema permite un cierto grado de flexibilidad al tipo de cambio, pero dentro de unos límites determinados, las denominadas bandas de flotación sucia. Y por último, finalizando nuestro tema con respecto a lo que son los tipos de cambio, la balanza de pagos, llegamos a las conclusiones. En primer lugar tenemos, las reservas internacionales son los fondos de monedas extranjeras y de derechos especiales de giro que un país tiene depositados en su banco central, en el Fondo Monetario Internacional o en otro organismo similar, para realizar pagos internacionales o para compensar el déficit de liquidez en su balance de pagos. Por el segundo tenemos, la demanda de dólares la llevan a cabo los importadores nacionales que necesitan convertir sus soles a dólares para pagar las mercancías que importan, mientras que la oferta de dólares la llevan a cabo los exportadores nacionales que necesitan convertir sus dólares a soles para realizar sus gastos. Y por último tenemos el rol que tiene el tipo de cambio es dar información que oriente las transacciones internacionales de bienes, capital y servicios.